Una cosa es la regalía y otra cosa es el canon, ¿cierto? Muy bien, que tienen casi la misma base de cálculo, ¿verdad? En el caso de Loreto, por ejemplo, el canon petrolero es 15% y el sobrecanon es 3,75, es decir, en resumen es 18,75, ¿verdad? Entonces, y la regalía, según el contexto en que se pueda dar, va a variar. Puede ser 10%, 15%, 20%, no sé, pero siempre tiene que garantizarse el aporte del canon, porque imagínense si en Loreto hubiera 3 pozos, ¿no? Y en cada uno de los 3 se cobra, vamos a imaginarnos, 10% de regalía. O sea, el Estado cobra 10% de regalía. Pero sin embargo el Estado tiene la responsabilidad de pagar el 18,75 de canon y estaría en déficit, por lo menos en la región Loreto. Entonces tuviera que ver algún superávit de otras regiones para poder tener los recursos y seguir pagando. Ese contexto, por ejemplo, ¿lo están evaluando, lo están teniendo en cuenta o cómo lo están pensando? Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones respecto de este tema cuando se modificó la ley de canon de 10 a 15 y de 2,5 a 3,75. Y nos encontramos con esta situación en la cual pues efectivamente hay un monto que paga por canon y hay una regalía que puede ser menor al tema de canon. Sin embargo, hay un tema que creo que vale la pena relevarlo, ¿no? O sea, y probablemente la regalía no es el único componente de obtener riqueza o participación del Estado de ese campo petrolero. En realidad, la regalía es uno de los parámetros económicos que hay en cualquier proyecto, en este caso hidrocarburos. Lo que realmente debe medirse para saber si el proyecto es económico o no es el governante y cuánto queda para el Estado, porque además de la regalía, ese contratista está pagando impuesto a la renta. Entonces, el Estado, si suma la regalía más el impuesto a la renta, debería darle el suficiente ingreso para poder cumplir con esa obligación de canon. Esto tiene que ver con una reformulación de cómo se hace. Por suerte hoy día, de alguna forma, en el contexto general, existen todavía estos superávit que habla que permiten cubrir algunas obligaciones. También es cierto que los contratos al comienzo, al inicio, normalmente tienen una curva de maduración y al comienzo los contratos pagan una menor regalía en cualquier sistema que exista porque empiezan con una producción baja y conforme va avanzando en el tiempo, la idea es que la producción se vaya incrementando y conforme se incrementa la producción, si es que la regalía se establece por escala de producción, paga más regalía. Entonces hay momentos en la vía del contrato donde va a haber en teoría, un mejor ingreso. También tiene que ver con los precios, ¿no? Es decir, si los precios en un momento caen y lamentablemente a veces nos toca vivir los picos, el tema económico, el tema de precios económicos de crudo, en general es cíclico, ¿no? Si uno revisa la curva, tiene ciclos más largos o más cortos, donde hay una crecida de precios, después baja, a veces por debajo de lo esperado y vuelve a subir, ¿no? Tiene que ver bastante con eso. Entonces, sí es un tema que nos preocupa, pero también tiene que ver con cuán promotores queremos ser con el esquema de regalía, ¿no? En algún momento, que no es motivo de la norma, ya hace mucho tiempo atrás, nosotros como Perú Petro planteábamos una idea que hoy día existen dos regímenes para el canon. Mientras que en la zona de Loreto y la zona de Talara el canon se calcula con un porcentaje fijo sobre el valor de la producción, que básicamente sobre el cual se calcula la regalía, en la zona sur, en la zona de Ucayali, el canon gasífero o cualquier otro canon que salga, se calcula sobre como el 50% de la regalía. Entonces ahí está garantizado, no hay problema. Entonces una idea que se planteó, pero no es motivo y que lo comento, era que para proyectos nuevos, para los nuevos proyectos, para los nuevos descubrimientos, para los nuevos campos, se pudiera utilizar una regalía que sea una regalía cualquiera que salga económicamente al campo y que el canon sea un porcentaje de esa regalía. Porque al final lo que queremos es que sume. No pretendemos cambiar las condiciones hacia atrás porque eso tiene un alto costo social y un problema de ingresos. Pero para adelante, para poder sumar nuevos campos, quizás un esquema de esta naturaleza sí sea aplicable. De lo contrario, probablemente muchos campos no entren a ser parte de generar más riqueza para el país o para la región. Ese esquema fue un proyecto de hace varios años atrás que podría
tener de repente alguna forma de ser revisado, ¿no? ¿Usted tiene copia de ese proyecto? Podemos buscar la información y alcanzarlo. Sería muy importante. Pero pretendía básicamente eso, de que para nuevos campos, es más, nuevos contratos, nuevos desarrollos, nuevas reservas que se incorporen en los contratos actuales que implican nuevos descubrimientos o proyectos adicionales de recuperación secundaria, la regalía que se fije responda, y como debiera ser, la regalía en un contrato debería responder a la realidad económica del proyecto. Si este contrato tiene unas reservas importantes y los precios son buenos, que pague una regalía interesante. Si este proyecto tiene a la justa 10 millones de barriles, está en medio de la selva y donde el transporte puede ser carísimo, que pague la regalía que pueda pagar. Y de esa regalía, una parte importante puede ser trasladado como canon o como cualquier otra contribución. Eso daría viabilidad al proyecto, continuidad a poder sacar esas reservas y contribuir al desarrollo de la zona. Claro, pero por supuesto con una adecuada fiscalización con respecto a, digamos, qué cosas metan dentro de los costos del proyecto para efectos de la determinación de justamente el parámetro de la regalía. Correcto, o sea, Perupetro hoy día está trabajando de la mano con el Ministerio para tratar de establecer algunas otras metodologías o alguna otra metodología que sea mucho más objetiva de determinar y que esté menos sujeta a lo que podríamos decir algún tema de que los costos no pueden ser controlados y me sumen ingresos que no son reales para el contrato o… Claro, porque digamos en el campamento agarren y me ponen también como gasto en las botellas de whisky que se toman los clientes, tampoco, ¿no? Claro. Sin embargo, muchos de esos casos ya están controlados, sobre todo en el caso del factor R, que es un tema que implica mucha labor de supervisión porque hay que revisar factura por factura. Entonces, sí hay alguna forma de establecer que los gastos operativos o gastos administrativos o los gastos adicionales que no son directos a la operación no sean pues por encima de un porcentaje determinado. Otro esquema que se planteó en una oportunidad como una mejora era trasladar esta responsabilidad de la digamos, revisión inicial al contratista, y a la primera que se encuentre que ha fallado, le caemos encima. Pero estamos buscando una metodología que sea suficientemente objetiva y que reaccione a las variables del mercado. Hoy día, lamentablemente, muchos de los esquemas de regalía no reaccionan. Si bien es cierto, tenemos un esquema con el factor R, cuando los precios se disparan, el R todavía no reacciona porque el R tiene la historia desde que empezó el contrato. En otros casos, la regalía es un porcentaje establecido en factores de producción. Entonces dice, si estás en 10.000 barriles, tienes que pagar una regalía de 25%, pero no tiene nada que ver con que suba o baje el precio. Igual va a pagar el 25% o el porcentaje que esté, así el barril esté a $100 o el barril esté a $10. Entonces, el esquema de regalías tiene que ser lo suficientemente ágil de reaccionar a las variables que hacen cambiar la realidad económica del contrato. Y ese es uno de los objetivos que se pretende al establecer una nueva metodología. Pero el tema a la pregunta en concreto, es tenemos que darle viabilidad a aquellos proyectos que son marginales por la ubicación donde están, por el tipo de hidrocarburo que se puede desarrollar o por las propias condiciones del mercado. O sea, si los precios ya no van a regresar, y eso es aparentemente una realidad, no van a regresar a $100 y vamos a tener que vivir con horizontes de entre 50 y $70 los próximos años, pues habrá proyectos que no van a caminar con las condiciones actuales, ¿no? Porque están lejos del puerto de salida y lejos del mercado. Muy bien. A ver, pregunta final del día. ¿Qué opinan ustedes con respecto a las normas que restringen la… ¿Qué opinan ustedes con respecto a las normas que restringen el uso de vías en zonas alejadas o en zonas de selva para la logística en etapa tanto exploratoria como de producción y exigen la obligación de que toda la parte logística se haga a través de aire, a través, digamos, de helicópteros? Si es que consideran que sería viable o factible modificar dicha normatividad para efectos de poder, digamos, abaratar los costos tanto en la etapa de exploración como explotación. Bueno, cualquier medida que
facilite las actividades, que reduzca los costos de las operaciones, es beneficiosa y puede volver económicos proyectos que de otra manera no lo serían, ¿no? Consideramos positivo que se pueda revisar ese aspecto, ¿no? Ya que en algunos casos las operaciones, como usted bien dice, se realizan a través de helicóptero, lo que eleva los costos prácticamente por los cielos, ¿no? Señor Guzmán, sus palabras finales para terminar. Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación. Como dije al inicio, estamos llanos a brindar toda la información, ya sea a través de informes o para participar con nuestros especialistas en las reuniones que ustedes tengan a bien convocar. La idea es que este proyecto de modificación pueda salir adelante y que podamos un poco refrescar nuestra legislación, ¿no? La ley original data del año 1993 y el último cambio sustancial que ha tenido ha sido el año 2005, ¿no? Así que aprovechemos esta oportunidad para hacer los ajustes que correspondan y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, las gracias a ustedes, señores Guzmán, Gutiérrez y Arce, por sus intervenciones. Nosotros vamos a continuar el día de mañana con la jornada de trabajo que estamos realizando en este receso parlamentario. Creo que ha sido importante la participación de ustedes, nos ha ayudado a esclarecer un poco más el proyecto y de haber algún requerimiento, alguna consulta, lo formalizaremos para que también nos puedan ayudar en la respuesta inmediata. Muchas gracias, levantamos la reunión del día de hoy.